Hola gente bella, perdón por el error de subir el cap equivocado. El link del creador en descripción. Izuku se encontraba en el hospital junto a Lida y Todoroki. Fui testarudo, mi venganza me cegó y actué sin pensar, y gracias a eso ustedes están aquí en el hospital, conmigo, decía Lida mientras agachaba la cabeza. No fue nada Lida, vencimos al asesino de héroes, ¿no? Entonces no hay forma de que pedir disculpas, decía Izuku todo nervioso. Tu actitud no fue correcta, pero como dijo Midoriya, no hay forma de pedir disculpas, lo único que puedo pedirte es que no lo vuelvas a hacer, decía Todoroki mientras veía a Lida. Lo prometo, jamás lo haré, decía Lida mientras alzaba la mirada. En eso, la puerta sería abierta por un gran hombre perro, tal presencia llamaría la atención de Izuku y compañía. Hola, muy buenas tardes, soy el Kenjitsu Ragamae, soy el jefe de la policía, wow. Decía el conocido jefe mientras miraba a los chicos. El jefe de la policía está aquí para decirles algo, por mi parte yo me quedaré ya que lo que dirá también me asocia a mí. El jefe de la policía empezaría a regañar a cada uno de los chicos mientras que un Todoroki escuchaba furioso. Por otro lado, yo como jefe de la policía, se los agradezco mucho, pero deben tener en cuenta que no puedo decir que unos estudiantes derrotaron al asesino de héroes, eso los pondría en problemas a ustedes, así que decidimos que Endeavor se quedaría con el crédito, -2, bueno, por mí no hay problema, decía Izuku mientras sonreía. Por mí igual, decía Lida. Hubiera empezado con eso desde el inicio, decía Todoroki algo avergonzado. Por otro lado, Tsukauchi estaría tomando un café para en eso recibir una llamada. ¿Aló? Decía este atendiendo la llamada. ¿Todavía no tienes grabado mi número? Decía Nobunaga regañando a Tsukauchi. Lo siento, solo que me olvide, decía Tsukauchi mientras reía nerviosamente. Como sea, dime, ¿pudiste averiguar los nombres? Preguntaba Nobunaga. Bueno, el jefe de la policía me dijo que ya no era necesario, así que supuse que ya no sería necesario enviarle los nombres de los estudiantes involucrados, ¿qué? Tsukauchi, ese maldito perro no tiene que cuestionar mis decisiones, si yo te di la orden a ti pues no tiene que ser cuestionada por nadie, yo estoy dentro de una organización que es más importante que el de la policía, así que te doy una orden y es que me des sí o sí el nombre de los estudiantes, ¿quedó claro? Decía Nobunaga con una voz irritada. Pero, si el jefe me dice algo, decía Tsukauchi. Dije, ¿quedó claro? Decía Nobunaga ya con una voz demandante. Sí, quedó claro, muy bien, quiero ese informe hoy en la tarde, decía Nobunaga para después colgar la llamada. Por su parte Tsukauchi no le gustaba escuchar a una mujer enojada y Nobunaga no era la excepción, sin más que hacer, no le quedaba de otra que hacer el informe que le pidió Nobunaga. Por otro lado, Izuku estaría sentado en la cama del hospital mientras que Lida y Todoroki estarían con sus celulares. Por cierto Midoriya, ¿por qué no tienes tu celular? Preguntaba Lida curioso. Pues jeje, se rompió en nuestro combate con el asesino de héroes jeje, decía Izuku mientras reía nerviosamente. Vaya, eso sí es tener mala suerte, decía Todoroki mientras veía de reojo al pecoso. ¿Verdad que sí? Jeje, decía el peliverde alegre. En eso, la puerta sería abierta por Gran Torino. ¿Gran Torino, qué hace aquí? Preguntaba Izuku mientras veía al héroe retirado. El jefe de la policía me mandó, dice que alguien tiene conocimiento de todo lo que pasó y quiere que ustedes estén presentes mañana a las 7, ¿alguien? ¿Pero quién? Decía Izuku nervioso. Yo que sé mocoso, debe ser alguien importante ya que el jefe de la policía se veía algo nervioso. Bueno, yo te dejo y ya saben, mañana a las 7, decía Gran Torino mientras se iba. ¿Quién será? Preguntaba Lida. No lo sé, lo único que sé, es que mañana lo averiguaremos y creo que no nos gustará, decía Todoroki mientras guardaba su celular. Izuku apagaría la luz para después echarse en su cama, solo podía estar echado mientras pensaba. ¿Quién será? Decía en pensamientos para después echarse a dormir. Al otro día. Izuku junto a Lida y Todoroki estarían en un bus. Los tres estarían junto a sus héroes de pasantías mientras eran llevados a un lugar. Izuku podía ver todo el lugar, era un lugar muy grande donde podía ver varias personas de las Fuerzas Armadas y otros equipos de combate. Estaría con un brillo en sus ojos, estaba impresionado por lo que veía. El bus se estacionaría para después bajar Izuku y compañía, al bajar serían recibidos por un comandante.
Buen día héroes, la líder Nobunaga, en operaciones especiales quiere verlos a ustedes, así que por favor síganme, decía el comandante mientras empezaba a caminar. Los demás estarían siguiendo al comandante mientras veían el local. Después de un rato de caminata, estos llegarían a una puerta de metal. Líder Nobunaga. Aquí están a los que pidió. Gritaba el comandante. Al rato, el comandante recibiría respuesta por parte de la líder. Pásalos a todos, menos a sus héroes, decía Nobunaga por un comunicador. El comandante abriría la puerta mientras hacía pasar a los estudiantes. Los héroes querían pasar pero serían detenidos por el comandante. Disculpen, pero no pueden pasar. ¿Por qué? Preguntaba Gran Torino mientras veía al comandante. Son órdenes de la líder, así que les pediría que esperen afuera, decía el comandante mientras cerraba la puerta 3. El comandante dejaría a los estudiantes adentro mientras este se iba a otro lugar junto a los héroes. Izuku junto a los demás entrarían al lugar mientras podían ver a una mujer sentada en una silla. La mujer al verlos solo pudo sonreír mientras se paraba. Así que ustedes son los que acabaron con el asesino de héroes, ¿o me equivoco? Decía Nobunaga mientras veía a los tres. ¿Cómo sabes que somos nosotros? ¿Y quién eres? Preguntaba Lida a la defensiva. Ja ja ja. Más respeto mocoso. Decía Nobunaga mientras en un rápido movimiento dejaba a Lida en el suelo inconsciente. Tal acto hizo que Izuku y Todoroki miraran sorprendidos a Nobunaga. En cambio, Nobunaga estaría sonriendo para después ver a los presentes. ¿Alguien más quiere caer inconsciente? Preguntaba esta viendo a los demás. Todoroki solo pudo irse a la defensiva para caer inconsciente al igual que Lida. Izuku solo podía estar nervioso, no sabía si atacar o no atacar. Sin pensarlo, Izuku solo se pudo quedar callado mientras se sentaba en una silla. Nobunaga al ver el acto que hizo Izuku solo pudo sonreír para después ver a Vaya, al menos tú tienes modales y no eres como tus amigos. Dime, ¿sabes por qué estás aquí? Decía mientras se acercaba a Izuku. Ese sí, lo sé, decía nervioso por la cercanía de Nobunaga. Entonces, debes saber que se te dará un castigo, a ti junto a tus amigos, decía Nobunaga mientras analizaba el rostro del pecoso con sus manos. Ese sí, los supuse al momento que dijeron que alguien sabe de lo que hicimos, decía Izuku mientras seguía nervioso. Según tengo entendido, a ti te dicen chico problema. ¿Puedo saber por qué? Bueno, mayormente me rompo las extremidades con mi Kirk y creo que es por eso o porque paro en los momentos menos indicados, decía Izuku algo apenado. Vaya, bueno, eres un buen chico y no tienes por qué deprimirte. Hazme un favor y llévate a tus amigos, yo hablaré con sus héroes, decía Nobunaga mientras se alejaba del pecoso. Pero, ¿solo para eso nos llamó? Pregunta Izuku con algo de inseguridad. No, bueno, quería conversar con tus amigos pero ellos son algo inseguros, así que mejor hablo con sus héroes, decía Nobunaga mientras veía algunos documentos. Izuku solo pudo cargar a Todoroki y llevar arrastrando a Lida hacia la salida 10. Los héroes estarían viendo cómo sus alumnos estarían inconscientes. Estos entrarían a la sala para dejar a sus alumnos en la sala de espera. Después de unas horas, los héroes saldrían de la sala mientras que el comandante estaría con ellos. Al salir, estos se llevarían a sus estudiantes al hospital para su último chequeo mientras eran llevados otra vez en el bus. Por su parte, Lida junto a Todoroki salieron del lugar mientras que Izuku con su muy mala suerte tuvo que quedarse unos días más. Los días pasaron y pasaron para llegar a un domingo donde Izuku saldría del hospital y un domingo donde descubrirá algo matrimonial. Izuku estaría fuera de la casa de Gran Torino mientras se despedía de Gracias por aceptarme en ser mi héroe de pasantías Gran Torino, mejoré mucho en la pelea que tuve con el asesino de héroe, no terminó ya que recibiría un palazo por parte de Gran Torino. Maldito niño, debes saber que el asesino de héroes no peleó en serio, espero eso te enseñe a jamás confiarte, decía Gran Torino mientras gritaba 16, lo sé, solo estaba bromeando, decía Izuku mientras reía. Bueno chico, es mejor que vayas a casa ya que tu madre debe estar preocupada, decía Gran Torino mientras se despedía de Izuku. Sí, adiós Gran Torino. Izuku estaría caminando pero en eso, una voz lo pararía. Oye chico, ¿quién eres? Preguntaba Gran Torino mientras sonreía. Pero sí, soy Deku, decía Izuku mientras sonreía. Pasó un rato, donde Izuku ya había llegado a casa, a él le parecía extraño puesto a que cuando se fue no había un carro afuera de esta.
Pensó que sería el carro de un vecino, este no le dio más importancia y agarró su llave para proceder a entrar a su casa. Al entrar, este sería recibido por un abrazo por parte de su padre. Izuku sin saber nada solo pudo seguir parado, este no sabía quién era el señor que lo abrazaba, hasta que su madre habló. Izuku, él es tu padre, decía Inko que aparecía al costado de Isashi. Izuku quedaría en shock, este no podía creer que el señor que lo abrazaba era su padre, no sabía cómo reaccionar, por un momento estuvo feliz pero por otro estuvo algo incómodo. ¿No vas a decir nada, Izuku?, preguntaba Inko a su hijo. Yo, no sé qué decir, me siento feliz, pero por otro lado me siento extraño, decía Izuku mientras miraba a su padre. Tomará algo de tiempo, pero estaré aquí con ustedes, decía Isashi mientras veía a Izuku. Sí, creo que sí, decía Izuku mientras se quitaba su mochila. Por cierto, decía Inko algo nerviosa. ¿Pasó algo?, preguntaba Izuku viendo a su madre. Verás, tú estás. Esta sería abrazada por su esposo para proceder a decir. Bueno, verás, Izuku, hace años hice un acuerdo con un amigo, ese acuerdo era que tú estarías comprometido con su hija o hijo y que su hijo o hija estaría comprometido con mi hijo o hija, decía Isashi mientras que veía al pecoso 21, ¿eso quiere decir qué?, decía Izuku captando el mensaje. Eso quiere decir que estás comprometido con la hija de mi amigo, y ellos vienen hoy a cenar y a conocerte, decía Isashi mientras sonreía. La noticia fue tanto para Izuku que se desmayó en el suelo, alertando a Inko y a Isashi por el repentino acto. 5 a las horas, Izuku empezaba a despertar de su pequeño coma para ser explicado nuevamente el motivo de su compromiso. Había llegado la noche y Isashi le había pedido a Izuku que salga a comprar algo antes de que vinieran los invitados. Como buen chico iría a comprar, sin encontrar lo que le pidieron, Izuku se iría a otro lugar. Después de un rato donde nuestro peliverde encontraría lo que estaría buscando, iría rumbo a su casa, donde al llegar escucharía voces adentro. Al abrir la puerta, sería visto por un señor y una señora de pelo rojo que estarían viéndolos con sorpresa. Iba saludo a los señores pero en eso, escucharía una voz que reconocía muy bien. Así que tú eras mi prometido, chico problema, decía Nobunaga mientras veía al peliverde 1647, esto es malo, decía el peliverde en pensamientos mientras veía a la pelirroja. Izuku no sabía qué hacer, por otro lado quería huir como un gato asustado, pero por otra, tenía miedo de decepcionar a sus padres por su actitud infantil. ¿Pasa algo, Izuku? ¿Por qué no dices nada, hijo? ¿Acaso te disgusta?, decía Inko mientras veía a su hijo pensativo. No, solo estoy pensando en unas cosas sin importancia, decía todo nervioso. Pero si es algo sin importancia puedes decirlo, después de todo ya somos como familia, al menos que estés con otra chica o me equivoco, decía Rebeca mientras sus ojos tenían un brillo carmesí. Tranquila amor, no creo que Izuku sea esa clase de chicos que andan con dos mujeres a la vez, ¿cierto Izuku?, decía Shio mientras veía al peliverde. No estoy con dos mujeres, ni siquiera tengo una novia, decía todo nervioso. No tienes novia, solo tienes prometida que ahora es como tu esposa, decía Rebeca mientras se ponía de brazos cruzados. ¿Tú qué opinas respecto a esto, Mao?, decía Isashi mientras veía a la pelirroja. A mí me da igual, después de todo no creo que él sea esa clase de chicos, pero si lo es. Créame señor que su hijo será castigado por mí, decía Nobunaga mientras tenía un brillo carmesí en sus ojos. Rebeca y su hija son igual, de tal palo tal astilla, decía Inko con algo de miedo. Sí, bueno, no estamos aquí para hacer el ambiente incómodo, estamos aquí para que nuestros hijos puedan conocerse mejor, ¿gustas Izuku?, decía Shio mientras sacaba algunas botellas de licor. No pero gracias, no puedo tomar aún, disculpe señor Shio, decía todo apenado. A los 17 años ya podrás tomar hijo, a esa edad aquí en Japón ya eres como mayor de edad, decía Isashi mientras le daba leves palmadas en la espalda a Izuku. 46, bueno, continuemos, decía Rebeca mientras se sumaba a la Izuku. Estaría acompañando a los presentes con algunas copas de licor, por su parte, Nobunaga estaría al tanto con las acciones de Izuku, ella quería ver si Izuku era de esos chicos que le gustaba el vino o la cerveza, pero de tanto observar se dio cuenta que no. Sin hacer más, ella estaría conversando con Inko mientras que ésta le enseñaba un álbum de fotografías de Izuku cuando era pequeño. Después de eso, Inko estaría enseñándole algunas grabaciones de Izuku cuando era pequeño.
Mao podía observar cómo en esas grabaciones o la mayoría de ellas, salía como Bakugou molestaba a Izuku y este no se defendía. A Mao le disgustó esto, puesto a que ella no le gustaba ver cómo alguien abusaba del otro y más aún al saber que Bakugou estudiaba junto a Izuku en la UA. Ella solo iría donde Izuku para ver qué hacía. Al llegar, ella vio como el pecoso estaría viendo algo en sus cuadernos. Oye, decía Nobunaga asustando a Izuku. Ah. Señorita Nobunaga, decía este asustado por la presencia de la pelirroja. Señorita. Puf. Dime Mao, ¿estamos comprometidos, no? 6, lo siento, es que, esto es repentino para mí, decía este todo nervioso. Descuida, para mí también lo fue, después de todo, eres un adulto, estás trabajando y llega tu padre a decirte que estás comprometido con un chico de 16 años, ¿es algo repentino no lo crees? Decía esta mientras se recostaba en el marco de la puerta. Ese sí, tiene razón, decía Izuku algo apenado. Veo que eres fan del héroe All Might, bueno, muy pero muy fan, decía Nobunaga mientras veía el cuarto entero 12, Es que, yo aspiro a ser héroe, él fue mi inspiración a ser uno, decía este mientras agachaba la cabeza de vergüenza. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Una libreta? Decía Nobunaga mientras veía la libreta de Izuku. Al abrirla, grande sería su sorpresa al ver cómo este tenía varios apuntes de héroes, como mejoras y debilidades de estos. Vaya, son datos muy interesantes, debiste ser muy famoso en tus antiguas escuelas, decía Mao mientras terminaba de observar la libreta 3, lo siento por decepcionarla, pero no fui famoso en mi antigua escuela, mis únicos amigos son mis compañeros de clase de la UA. Al menos no sé si ellos me consideren un amigo, decía Izuku algo nervioso y apenado. Mao se había dado cuenta del cambio de actitud de Izuku, ella recién se había dado cuenta que lo que dijo fue muy delicado. Disculpa, creí que tú, ya sabes, con todo esto creí tú habías sido famoso en tu antigua escuela, pero parece que... Ni siquiera tuviste amigos, decía Nobunaga mientras veía al pecoso fijamente. Izuku no respondía nada, solo se mantenía callado mientras que varios recuerdos de su niñez se le venía a la mente, el cómo Bakugou abusaba de él, cómo todos se burlaban de él por no tener Kirk, el cómo hasta sus profesores se reían de él por perseguir un sueño. Sin saberlo, Izuku estaría llorando. Mao había abierto una herida que él creía que había cerrado. Mao solo observaba al peliverde, sin decir más, ella se acercaría a él, y le daría un abrazo. A los minutos, Inko junto a los demás subirían al cuarto de Izuku puesto a que ellos no sabían dónde estaban los dos. Al llegar, podían ver cómo Mao estaba sentada en la cama del peliverde mientras tenía a este dormido en sus brazos. Isashi. Toma fotos. Decía Inko mientras movía a su esposo de un lado al otro. 18 A Mao le había salido un tic en el ojo por las palabras de Inko, ella quería pararse pero ya era tarde, Isashi ya había tomado la foto y también sabía que podía levantar a Izuku. Si quieres, puedes dormir con él hija, decía Shio mientras veía a Mao. Ni pensarlo, decía Mao algo sorprendida. ¿Cuál es el problema? Después de todo tú y él están comprometidos, decía Rebeca mientras veía a su hija. Está bien, pero si me toca de más juro que lo mato. Decía Nobunaga mientras se acomodan en la cama 3, duerman bien, tortolos, decía Shio mientras apagaba la luz y se iba con los demás. Mao estaba algo incómoda, pues era la primera vez que dormía con un chico, también estaba incómoda por todas las sonrisas de los pósters de All Might que habían en el cuarto 38. Ella se había embolsado con la cobija de Izuku dejando a este al aire libre. Al voltear, podía ver cómo Izuku estaba temblando del frío. Ni lo pienses, decía Mao mientras volteaba a otro lado. Los minutos pasaron y Mao seguía sin dormir, ella voltearía y vería cómo Izuku seguía temblando de frío. Está bien, compartiré la cobija contigo, decía esta mientras se acercaba a Izuku y lo abrigaba. 5 De un momento a otro, Izuku se había acurrucado en el pecho de la pelirroja. Mao al sentir eso, ella tendría un tic en el ojo izquierdo mientras alzaba la cobija y veía que hacia el peliverde 4 ella podía ver cómo Izuku estaba con un rostro cómodo, ella quería abrazar al peliverde, pero dejó esa idea de lado y cerró sus ojos. Al día siguiente. El primero en despertar sería Izuku, este estaría sin poder ver nada, este movería su cara y sentiría que estaba en algo suave, en eso, él escucharía una voz. Parece que te gustan mis pechos, decía Nobunaga que ya estaba despierta. A Izuku se le había helado la sangre, este solo alzaría la mirada, encontrándose con los ojos rojos de Mao. Buenos días señorita Nobunaga, decía Izuku todo nervioso.
Dios, ya te dije que no me digas señorita, dime Mao, decía Nobunaga algo molesta. Lo siento, creo que ya se me hace tarde, me tengo que ir, decía este mientras se levantaba y salía corriendo al baño. Parece un perrito asustado, decía Mao mientras veía a la dirección en la que se fue el peliverde. A los minutos, Izuku había salido de su cuarto, veía que Mao no estaba y suspiraría de alivio. Sin hacer más, empezaría a buscar su ropa y ponerse sus boxers. Sin saberlo, Mao estaba atrás de él en el marco de la puerta sin decir nada. 5 Ella vería a lujo y detalle el cuerpo del peliverde. 1, tienes un buen culo, decía Nobunaga mientras seguía observando el trasero del peliverde. 93 Tal acto haría que Izuku saltara del susto. Ah. Sí señorita, digo Mao, pensé que estaría abajo. Decía Izuku todo rojo de vergüenza. Sí, estuve abajo, pero subí porque se me olvidó mi cargador, decía Mao mientras señalaba su cargador. Entonces tome, decía Izuku mientras se tapaba con la toalla y le acercaba el cargador a Mao. Un Mao al tener su cargador, solo se iría y dejaría a un Izuku rojo. Izuku estaría rojo de vergüenza y más aún porque no sabía cuánto había visto Mao. Por su parte, Mao solo estaría sentada en el mueble mientras pensaba en una cosa. ¿Buen culo? ¿No pude decir otra cosa mejor? Se decía en pensamientos hasta que escucharía unos pasos. 22 Los pasos provenían de Izuku que bajaba con su uniforme de la UA. ¿Vas a la UA, cierto? Le preguntaba Mao al pecoso. Ese sí, hoy es lunes y tengo clases, decía aún rojo de vergüenza. Te llevaré -2. Mao había salido del departamento mientras que Izuku la seguía. Al bajar, ellos llegarían hacia donde estaba un carro. Izuku al ver el carro solo se sorprendería. 29, y yo no puedo ir en eso, yo puedo ir en tren, decía Izuku algo asustado. ¿Qué tiene de malo? Preguntaba confusa Nobunaga. Es que sería raro que vaya a la UA en un carro de esos, decía Izuku mientras seguía asustado. ¿Raro? Solo vas y dices que es el carro de tu prometida. Al menos que, tengas una enamorada esperándote en la puerta, decía Nobunaga mientras cambiaba de tono su voz. 17, no. Solo sería raro nada más y conociendo a mis compañeros tal vez uno me vea y pase la voz a los demás y cuando llegue me inunden de preguntas, decía Izuku mientras veía a Mao. Mao analizaba lo que dijo Izuku, sin más llegaría a una conclusión. Igual súbete, te llevaré a la UA, decía Mao mientras le abría la puerta a Izuku. Pero, nada, dije que te subas y punto, te llevaré yo a la UA, decía Mao mientras veía al pecoso. 4 Izuku asustado solo sentiría con la mirada y entraría al carro. Por su parte, Mao daría una sonrisa mientras subía al carro. Ponte el cinturón, iremos a una ruta desolada para llegar rápido, decía mientras encendía el carro. 12, está bien, Izuku empezaría a abrochar su cinturón, como no había subido a un carro en su vida, Mao tuvo que abrocharle el cinturón de seguridad. Después de algunos minutos, habían pasado por lo menos 30 minutos, donde Mao estacionaría su carro. Al bajar, Izuku solo iría corriendo a la UA mientras Mao lo veía desde dentro del carro. Todo esto no pasó desapercibido por una persona. 6 Al llegar a su salón, Izuku estaba nervioso, él creía que en cualquier momento lo inundarían de preguntas. Al ser hora del recreo, todo paranoico saldría corriendo del salón porque creía que sus compañeros esperarían el momento del receso para acorralarlo y preguntarle, sobre todo Mina que era la más preguntona y Tsuyu y Hirou que eran muy directas en preguntar. Todo esto había dejado a la mayoría del salón dudoso. ¿Qué tiene Midoriya? Preguntaba Lida preocupado por la actitud de su amigo. Salió corriendo, ¿acaso se estuvo aguantando el ir al baño? Decía Todoroki mientras se unía a la charla. No lo sé, pero cuando hay que ir, decía Mineta también sumándose a la charla. 11 Por su parte, Izuku estaría corriendo por los pasillos de la UA, pero sería agarrado y metido a un salón donde sería sentado a la fuerza en un sofá. Ah. Por favor no me hagan nada. Solo tengo 100 yenes para mi pasaje de tren. Decía asustado. 18, tranquilízate shonen, soy yo, decía Toshinori mientras trataba de calmar a Izuku. Olmig. Pero, no terminó porque el rubio lo interrumpió. Solo te traje aquí para hablar sobre One for All, decía Toshinori mientras sacaba 2 tazas. Ah, si era eso, pues estoy mejor que nunca, Gran Torino me enseñó mucho, decía Izuku alegre. No solo de eso, también quiero saber, ¿quién era la chica que te trajo esta mañana en ese carro? Decía Toshinori mientras servía el té y dejaba a un Izuku sorprendido.
No solo de eso, también quiero saber, ¿quién era la chica que te trajo esta mañana en ese carro? Decía Toshinori mientras servía el té y dejaba a un Izuku sorprendido. Izuku no sabía qué responder, por una parte él quería decir la verdad pero por otra, quería mentir ya que quería mantener todavía en secreto que estaba comprometido. Ella, es mi hermana. Jeje, decía con una sonrisa nerviosa. ¿Hermana? Shonen, según yo, tú no tienes hermana, ni hermanastro, ni animales, decía Toshinori viendo al Pecoso 2. Al Pecoso le había dolido la parte de ni animales. Siempre soñó con una mascota, pero producto de que vivían en un departamento, nunca pudo tener una. 3, dime la verdad Shonen, estamos solo los dos, nadie sabrá nada de lo que digas, decía el rubio mientras le daba la taza de té al peliverde. Izuku viendo cómo su maestro tenía una sonrisa, pudo conseguir confianza y sin decir más, solo se dispondría a decirle al rubio, que tenía una prometida. Al principio, Toshinori cree que es una broma, pero cuando Izuku le explica todo, su sonrisa desaparece. 45 Izuku preocupado por ver la mirada seria de su maestro, solo se dispondría a preguntar. All Might, ¿sucede algo malo? Decía todo nervioso por la mirada de su mentor. Midoriya Shonen, ¿sabes lo que acabas de hacer? Decía aún con la mirada seria. No, ¿qué acabo de hacer? Preguntaba aún más nervioso. Lo que acabas de hacer es un milagro. Siempre creí que terminarías virgen por tu fanatismo a los héroes, creí que nunca tendrías novia, pero... ¡oh sorpresa! Conseguiste algo mejor que una novia, conseguiste una prometida, en simples palabras, ya tienes esposa, tanto que me esfuerce en que dejaras de ser tímido. ¡Oh Thor santísimo! Dime cómo es ella. ¿En qué lugar se conocieron? ¿Cuándo es la boda? ¿Habrá comida en la boda? -65 decía Toshinori para proceder a transformarse en su forma musculosa y empezar a felicitar al peliverde. Boda. Te espera All Might. Te estás adelantando. Bueno, nos conocimos hace un par de días en mis pasantías, pero recién la conocí muy bien ayer. Tienes razón Shonen, tienes razón. Entonces, ¿cómo es ella? Decía All Might para proceder a desinflarse y volver a sentarse en el sofá. Bueno, ella es alta, más alta que yo, tiene el cabello y los ojos rojos y, bueno, ella tiene una actitud seria y suele ser muy directa en los que dice, decía recordando cómo Mao le dio un halago a su trasero. En ese momento, Izuku se puso rojo de vergüenza de solo recordar eso. Toda la conversación fue escuchada por alguien que no le gustó para nada. Toshinori iba a preguntar algo más pero en eso, la puerta sería abierta bruscamente. Como que el nerd de mierda tiene prometida. Decía un Bakugou todo alterado. 26, Bakugou Shonen, ¿no le dijeron que es de mala educación entrar sin avisar? Decía Toshinori mientras le daba un sorbo a su té. Me importa una mierda. Solo pase por aquí con Kirishima y escucho esto. Decía Bakugou mientras cerraba la puerta. ¿Qué Kirishima? ¿Kirishima está ahí? Preguntaba todo nervioso el peliverde. No, ese idiota se fue al baño corriendo, pero... ¿Cómo es eso que tienes prometida en Net? Decía mientras se sentaba al costado de Izuku. Midoriya Shonen, tiene prometida, pero ahora que lo sabes, quiero que no se lo digas a nadie, decía Toshinori mirando al pelicenizo. Se lo diré a todos. Decía con su típica rabieta. Bakugou Shonen. Por favor, esto para Midoriya Shonen es nuevo, así que por favor deje que él le diga a los demás por su propia cuenta, decía Toshinori mientras veía a un Izuku nervioso. Está bien. Decía aceptando de mala gana. Qué bien. Decía mientras se transformaba en su forma musculosa y abrazaba a los dos. 7, no me abraces, hueles a viejo. Decía Bakugou con su típico tono agresivo. 11 Izuku se encontraba saliendo de la UA, empezó a explicar el porqué de su repentina salida al receso. Lida y Uraraka se habían tranquilizado pues ellos creían haber hecho algo malo que disgustara a Izuku. Por su parte, Izuku seguía refundido en sus pensamientos pero en eso, chocaría con alguien. Ah. Lo siento. Decía en suelo. Izuku subiría la mirada y se encontraría con alguien inesperado para él. Señorita Mao, decía viendo a la pelirroja. 5, no me digas señorita, dime Mao nada más, decía viendo al peliverde en el suelo. Está bien, Mao, pero ¿qué hace aquí? Pensé que estaría trabajando, yo salgo 20 minutos antes que tú, así que puedo darme el lujo de venir a recogerte, decía mientras buscaba algo en sus bolsillos.
Pero, no se hubiera tomado la molestia de venir a recogerme, pude haber ido en tren, decía este algo apenado por la acción de la pelirroja. De ahora en adelante yo vendré a recogerte, ya no irás en tren, ¿entendido? Decía esta viendo fijamente al peliverde 17, pero, decía Izuku a duras penas pero nada, ya te dije, de ahora en adelante yo misma vendré a recogerte, además, vengo a llevarte a lo que será nuestra casa, decía Mao mientras mostraba unas llaves ¿Nu nueva casa? Decía Izuku sin esperar tal noticia. Sí, así que levántate y subamos al auto, decía esta mientras empezaba a caminar. Izuku sin más, se levantaría del piso y empezaría a caminar atrás de Mao, donde llegarían al auto de la mencionada y subirán. Mao empezaría a conducir mientras que Izuku estaba sentado a su costado. Izuku estaba mirando las calles como si de un niño se tratase, este solo pudo acomodarse en el asiento mientras que empezaba a tener sueño. Este trataba de no quedarse dormido, pero al final, terminó cayendo en los brazos de Morfeo 5 al llegar, Mao lo primero que haría era estacionar su carro para después apagarlo. Listo, llegamos, decía esta mirando a su costado. Ella solo podía ver cómo Izuku estaba dormido, ella quería levantarlo pero su rostro era iluminado por la luz de la tarde, dándole una bella imagen sobre el rostro de su prometido. Mao solo podía suspirar para después levantar de forma nupcial a Izuku y llevárselo adentro, ella subiría los escalones para abrir una puerta y tirarlo en la cama de la habitación. No pesa nada, a veces creo que él es la mujer y yo el hombre en la relación -74 ella solo suspiraría para después ver algo que miraría fijamente y con mucha atención. Esta solo podía quedarse viendo lo que veía, pasaron algunos segundos y ella se daría cuenta. Maldición. Porque sigo mirándole el culo. Decía Mao toda roja 19, creo que mejor iré a cerrar el carro, si eso haré, Mao bajaría y cerraría su carro, esta solo se sentaría en el mueble. A ver qué fue eso. Porque de repente le mira el culo a Izuku. Él debería verme el culo a mí, no yo a él, pero, Dios. Creo que iré a bañarme para quitarme este pensamiento impuro, 21 ella tomaría su toalla y se iría de frente al baño. Izuku empezaría a despertar mirando a su alrededor, este se levantaría asustado, puesto que estaba en un lugar que no conocía. Al bajar las escaleras corriendo este iría a la puerta, pero no podía abrirla, pero en eso escucharía una voz. ¿Qué haces, Izuku? Decía Mao que salía de la cocina. Mao, ¿dónde estamos? Decía este nervioso. Oh, pues, te secuestré, te mataré y venderé tus órganos saludables, me darán buen dinero, decía esta mientras sonreía de una forma macabra 5, decía este asustado. Mentira, recuerda que te dije que íbamos a ir a nuestra casa, o sea, la casa donde nosotros vamos a vivir los dos juntos, tus padres y los míos estuvieron de acuerdo en que tenemos que vivir juntos, así que nos regalaron esta casa, decía Mao mientras se acercaba a Izuku 7, me había olvidado, decía este todo apenado. Bueno, no te preocupes, suele pasar, por cierto, ¿sabes cocinar? Ya que me da algo de pereza llamar un delivery, decía esta mientras veía al peliverde. Ese sí. Decía Izuku de una forma alegre 15 así Izuku, junto a la pelirroja irían a la cocina. Los dos ya habían terminado de cenar, Mao lavaba los platos mientras que Izuku salía de la ducha mientras empezaba a cambiarse para dormir. En eso, este recordaría que él y Mao estaban viviendo juntos. ¿Te tendré que compartir la cama con Mao? Decía este algo nervioso, pero en eso su nerviosismo sería más. Así es, vamos a dormir los dos en la misma cama, decía Mao que aparecía atrás de Izuku. Mao, pensé que estabas abajo, pues ya subí, vamos a dormir, mañana tengo que hacer muchas cosas, decía esta mientras bostezaba, claro, Izuku se había echado en la cama, para en eso Mao también echarse. Los dos solo mirarían el techo sin siquiera voltear a verse. Tanto tiempo pasó, que Mao se abrigaría primero con la cobija mientras que Izuku estaría temblando de frío. Mi cuarto es más caliente que este cuarto, pensaba este mientras seguía temblando. Mao solo voltearía y vería a Izuku temblando. Es cierto, tenemos que compartir la cobija, decía Mao mientras alzaba la cobija y jalaba a Izuku. Izuku solo sentiría como Mao lo agarraba de la cintura y lo atraía hacia ella 41, así los dos juntos no sentiremos nada de frío, decía esta mientras se tapaba con Izuku. Izuku estaba nervioso, este empezaba a sonrojarse por la cercanía que tenía con Mao. Pero sin saberlo, este solo se acurrucaría en el pecho de la mencionada mientras empezaba a quedarse dormido.
Espero esto no se haga costumbre, suspiraba Mao viendo a un Izuku acurrucado en su pecho. Mao se encontraba viendo algunos documentos en su oficina, todo bien hasta que alguien entraría. Hola Ara, amorcito, decía un hombre de cuerpo delgado con cabello rubio. Lo que me faltaba, dando un suspiro cansado. Mao dejaría de ver sus documentos. ¿Qué es lo que quieres, Jack? De forma cansada y estresada Mao reprochó. Ah. ¿Me hieres con tus palabras frías? ¿Por qué tan fría conmigo, amorcito? De forma cómica Jack se agarraría el pecho con cara de dolor. Número 1. Soy fría con los demás. Número 2. No me digas amorcito. Y número 3. ¿Qué es lo que quieres? Mao con voz estresada hablaría. Ouch. Bueno, iré de frente al grano amorcito, quiero invitarte a salir esta noche, decía Jack mientras se inclinaba en el escritorio. Tengo planes, decía Mao para proceder a ver otra vez los documentos. Ah. ¿Con quién? Jack de forma indignada y alterada preguntaría. Con alguien que es más caballeroso que tú, alguien que ya está empezando a tener mi atención. Esta abriría un cajón y sacaría un folder. Tengo que irme y tú también, no quiero que husmees en mi oficina. Mao saldría de la oficina mientras que un sargento pasaría por el lugar, este se pararía y vería a Mao salir con Jack para empezar a caminar hacia ellos. Nobunaga, no creí que Jack era tu prometido, decía el sargento viendo a la pelirroja. No, no es él, Mao respondería de forma educada al sargento. Oh, entonces ¿cuándo nos lo presentas? El equipo quiere conocer a la persona que está comprometida con nuestra Nobunaga, decía el sargento mientras sonreía. Dame tiempo para prepararlo, él es muy tímido. Ah. Cierto, ya es hora, tengo que ir a recogerlo. ¿Quién es él? Ya de forma brusca interrumpiría la conversación. No te importa. Dijeron Mao y el sargento a la vez. Jack solo pudo quedarse en silencio mientras veía a los demás. Mao cogería sus llaves e iría de frente a su auto, donde empezaría a irse. Pero alguien estaría con un francotirador mientras apuntaba a la parte trasera del carro. Ni intentes ponerle un rastreador, decía el sargento que había desviado el arma con su mano. Ya la tenía. Con una rabieta dijo Jack mientras veía al sargento. Ya te dije, intenta algo contra Nobunaga, y te aseguro que tú y yo la pasaremos muy bien en un cuarto a solas, decía el sargento que se iba del lugar 56. Jack solo pudo tragar saliva por la amenaza, este guardaría su arma y entraría al cuartel. Mao ya había llegado a la UA, ella saldría del carro y empezaría a ver a todos los alumnos que salían del lugar. Cabellera verde, cabellera verde, cabellera verde. Te encontré. Mao iría de frente hacia la cabellera verde. Con Izuku. Este se encontraba con Lida y Uraraka, los tres iban caminando mientras conversaban. Aún sigo sin poder creer que hayan podido salir ilesos al pelear contra el asesino de héroes, decía Uraraka de forma preocupada. Bueno, no podría decir que salimos ilesos, de forma cómica Lida enseñaría su brazo enyesado. Yo solo tuve leves cortes, pero aún así acabé en el hospital. Izuku solo mostraría algunos pequeños cortes en sus brazos. Aún así debió ser peligroso. Deku-kun, de forma preocupada la castaña reprochó. Oye Midoriya, ¿tienes tiempo para ir a los videojuegos? De forma repentina habló Kirishima que recién venía. Oh, lo siento Kirishima, hoy no podré, decía Izuku rechazando la oferta del Kiribro. Vamos Deku-kun, ¿o acaso tienes novia? Decía Uraraka de una forma algo triste. Y yo no tengo novia. Porque siento un ki maligno atrás mío. Decía el pecoso mientras empezaba a sudar. 77, así que no tienes novia, ¿eh? Menos 19. Izuku había reconocido la voz, así que empezaría a voltear con miedo. Mao. Izuku solo pudo ver la mirada de Mao sobre el 15, ella es. Decía Lida impresionado y asustado. ¿La conoces Deku-kun? Preguntaba Uraraka de una forma dulce. Deku-kun. Mao se había puesto a pensar de dónde había escuchado esa palabra. En eso, llegaría Bakugou que se pondría al costado de Kirishima. Listo, llego Bakugou, vamos los 5 Midobro, de forma alegre Kirishima se acercaba al peliverde. Izuku iba a hablar, pero en eso sería agarrado de la mano. Disculpen, pero él no va a ir, tiene algunos asuntos importantes que hablar conmigo. Mao agarraba con fuerza la mano de Izuku para que este no se pudiera soltar. Por su lado, Izuku no sabía qué hacer, este aún estaba nervioso por la mirada que le dio Mao hace unos momentos, pero también no quería ir porque tenía planes con su familia y la familia de Mao. Otro día los acompañaré, ahora tengo que hablar con Nobugana-san sobre mi declaración en la escena del asesino de héroes. Nobunaga-san.
Pero si le dijiste Mao, decía Lida pensativo. Ah. Habrás escuchado mal, eso. Escuchaste mal, nos vemos chicos. Izuku fue el primero en salir corriendo mientras jalaba a Mao. Los dos llegarían a la salida, y Mao entraría al auto junto a Izuku. Mao conduciría hasta llegar a unas pocas cuadras de su casa, se pararía y miraría a Izuku. Así que... ¿No tienes novia? Seca y directa Mao preguntó uno, y yo no sabía qué decirles, no es que sienta vergüenza ni nada, solo que me sentí indeciso, si decirles o no decirles, solo jugaría con sus dedos de manera nerviosa mientras tenía la cabeza abajo. ¿Te gusta esa chica castaña, o me equivoco? Otra fría pregunta dio directo a Izuku. No, ella es una buena amiga y me ayudó bastante. Izuku aún seguía con la mirada baja. 16, pues, parece que esa buena amiga está enamorada de ti, decía Mao viendo el volante del carro. Aquellas palabras, hicieron que Izuku mire sorprendido a Mao. ¿Qué? -10, lo que escuchaste, la forma en la que te mira, en que te habla, en cómo se nota la preocupación en sus palabras, ella está enamorada de ti. Un fuerte silencio inundó el lugar por unos momentos. Mao solo hizo arrancar de nuevo el carro para dirigirse a su casa. Al llegar, los dos bajaron sin decir nada, al entrar ahí recién hablaron. Ve alistándote, la cena es en hora y media. Izuku asentiría ante las palabras de Mao y subiría al cuarto. Ella solo caminaría por la sala hasta llegar al mueble, donde se sentaría y empezaría a pensar en algo. ¿Por qué le dije eso? ¿Acaso me puse celosa? No, él es un buen chico, así que no dudo que alguien más se fije en él, solo cumplo la promesa que le hice a su madre, decía Mao en pensamientos mientras empezaba a recordar la promesa. Flashback. Que descansen tortolos, decía Shio mientras apagaba la luz y se iba. Mao estaba acomodándose en la cama, pero en eso la puerta sería abierta. Maldición viejo, si vienes a tomar una foto te juro que te arranco ese melena. Mao habló de forma amenazando a su supuesto padre. Perdón hija, soy yo, decía una Inko nerviosa que tenía las manos arriba. Oh, señora Inko, ¿pasó algo? Con semblante calmado Mao habló. No nada, solo que, quería conversar contigo sobre algo, decía Inko aún más nerviosa. Es sobre si soy una buena chica para su hijo, ¿verdad? No se preocupe, no le haré nada a su hijo, por ahora, decía Mao esto último en un susurro. 5, sé que no lo harás, solo que, quiero pedirte algo, dijo Inko nerviosa. Pídame con confianza, decía Mao mientras seguía sosteniendo a Izuku. Es que, Izuku no la ha pasado muy bien estos años, él no creció con su papá y sufrió mucho abuso en el colegio sin que yo supiera. Bakugou fue su principal abusador y me sorprende que Izuku lo siga considerando un amigo. A lo que quiero llegar es que, protegas a mi hijo ahora que va a volver a la UA, decía Inko con voz de súplica. Señora Inko, su hijo ya es grande y pienso que él puede hacerse caso sobre sus problemas, dijo Mao con una sonrisa nerviosa. Pero, Izuku es muy nervioso y él le tiene cierto trauma a Bakugou, por favor, eso es lo único que quiero pedirte, que cuides de él. Por favor. Inko con pequeñas lágrimas en los ojos veía a la pelirroja. Mao vería a la Inko y después fijaría su mirada hacia Izuku, que estaba dormido en sus brazos. Ella daría un suspiro para después ver a Inko. Está bien, lo prometo que cuidaré a su hijo, decía Mao mientras le daba una sonrisa a Inko. ¿Lo cuidarás con tu vida? Decía Inko de forma alegre. Tampoco se pase señora, decía Mao algo cansada. Jajaja, es broma querida, bueno, te dejo descansar. Sin más, Inko saldría del cuarto y dejaría a una Mao pensante. Fin del flashback. Mao seguía pensante, pero alguien la llamaría. Ya estoy listo, solo faltas tú, decía Izuku mientras sonreía. Ya estoy lista, me bañé en mi base, ¿nos vamos? Decía Mao viendo al peliverde. Sí, sin saberlo Izuku agarraría la mano de Mao. Esto agarraría de sorpresa a la pelirroja, pero no diría nada, ella solo apretaría el agarre para después salir de la casa mientras iba agarrada de la mano.